Sí, verdad que, ya que hay de todo, la verdad, no sé. A ver, chicos, entonces, bueno, estaba hablándoles de la era Meiji, menos mal que fue en el índice. A ver, vamos a continuar donde me quedé, ¿ya? Y voy a tratar de hacerlo rápido, no vaya a ser que me vuelvan a cortar la luz y nos quedamos a mitad de clase, ¿ya? Estaba diciendo, chicos, que Japón es un país feudal. Desgraciadamente, es un país feudal. Los más poderosos son los dueños de las tierras, los ricos, los hacendados o daimyo. ¿Ya? Cuando tú ves la palabra daimyo, ¿ya? Daimyo significa señor feudal, ¿no? El señor feudal, los campesinos le obedecen, los campesinos tienen que trabajar gratis para el daimyo, ¿no? Y el daimyo vive bien, vive tranquilo sin trabajar y sus campesinos son sus sirvientes, ¿no? Entonces, los daimyo, los grandes señores feudales, los grandes terratenientes, ¿no? Gobernaban las provincias. Y al mando de todos esos daimyo, al mando de todos esos señores feudales, estaba el shogun, ¿no? El shogun, ya que era como el líder de todos ellos. ¿Japón tenía emperador, profesor? Sí, chicos, Japón es un imperio, por lo tanto Japón tiene emperador. Pero al emperador nadie le hace caso. O sea, los señores feudales hacen lo que quieren y el emperador es simplemente como una figura títere de ellos, nada más. Ya es como un pura pantalla, pura imagen nada más para aparentar, pero Japón no le prestan atención al emperador, ¿ya? Entonces, su influencia política era nula, el que tiene el poder real es el shogun y todos sus daimyo, ¿no? Los señores feudales. La capital de Japón en ese tiempo era la ciudad de Kioto, ¿no? Ahora no, ahora es Tokio, pero en ese tiempo era Kioto, ¿ya? ¿Quién fue el primer shogun? Tokugawa Ieyasu, así se llamaba el primer shogun. Este shogun dijo que el país no se iba a abrir al resto del mundo. Cerró Japón, bien, muy conservador, cerró el país a todo el mundo, era muy xenófobo, o sea, no aceptaba a las personas blancas, había un racismo hacia los europeos, y también está el tema de la invasión, ¿no? O sea, los japoneses no querían repetir lo mismo que le pasó a China, de que China abrió un poco su mercado y inmediatamente lo invadieron. Entonces, en Japón hay ese temor de que sean invadidos por las potencias extranjeras. Entonces, aplicó lo que se llamó el sakoku, ¿no? El cerrar Japón. Cerrar Japón a cualquier intervención extranjera. Eso se le llamó el sakoku, esa reforma, sakoku. 251 años Japón estuvo cerrado a cualquier trato con países europeos. Todo eso hasta que llegó, pues, aquí está, ¿no? El Bakumatsu. Bien, Bakumatsu o el shogunato Tokugawa tardío hace referencia a lo que ocurrió entre 1853 y 1869. En el año 1853, Estados Unidos, cansado de esta política cerrada y radical de los japoneses, Estados Unidos les pone un ultimátum. O levantan el bloqueo de Japón y se abren al mundo, o Estados Unidos le va a declarar la guerra a Japón. Y Japón no está en condiciones de meterse en una guerra con Estados Unidos. Estados Unidos incluso mandó una flota de guerra a Japón para presionarlos. Así que al año siguiente finalmente Japón termina cediendo a la presión y termina abriendo sus fronteras, ¿no? Para que entre las potencias como Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Eso ocurre en el año de 1854, se firma el Tratado de Kanagawa, ¿no? Donde Japón cede a la presión de Estados Unidos. Este señor que vemos en imagen fue el comodoro Matthew Perry, ¿ya? Y él fue el líder de esa flota de buques de guerra que llegó hasta Japón, ¿ya? A ver, chicos, revisen sus, ¿qué les iba a decir? Revisen su señal. A veces por el tema de la señal se escucha así, se escucha entrecortado. Ya, revisen la señal, a veces puede ser por eso se escucha así, ¿ya? A ver, listo, continuamos. Reforma Ansei. En los 2 años siguientes, Japón aumentó el gasto militar, ¿no? Japón no tiene un buen ejército, pero tiene que mejorarlo. Por lo tanto, Japón empieza a aumentar el gasto militar. Se da un tratado de amistad, un tratado de comercio con Estados Unidos, ¿no? Pero muchos japoneses, chicos, no quieren a los estadounidenses en su país. Entonces se notifican ataques de japoneses, o sea, un rechazo a los norteamericanos, ¿no? Hay ataques a extranjeros, ¿ya? Y Japón va a ser intervenido militarmente por las potencias extranjeras, ¿no? Y eso nos va a llevar hasta la guerra Boshin. Bien, entonces hasta acá estamos viendo cómo Japón, de lo que estaba todo cerrado, ahora empieza a abrirse de a pocos al mundo, ¿verdad? La guerra Boshin. ¿Qué pasó en esta llamada guerra Boshin? Una guerra civil entre los mismos japoneses. Un grupo de japoneses que quería que el emperador tome el poder,
y otros que querían que sigan en el poder el shogun y los daimyo, ¿no? Los señores feudales, ¿no? Finalmente, pues, esta guerra la va a ganar el emperador, ¿no? La gana el emperador, ¿no? Y son derrotados los señores feudales rebeldes, ¿no? ¿Por qué comenzó esta guerra? Porque el antiguo shogun, ¿no? El antiguo líder de los señores feudales lanzó una campaña militar con el objetivo de tomar Kioto, ¿no? Debido a que los partidarios del emperador abogaban por el fin del shogunato. O sea, el emperador de este tiempo de Japón quiere tomar el poder. O sea, el emperador ya se cansó de ser un títere de los señores feudales. Entonces, el emperador, cuando el emperador se pone fuerte y quiere recuperar su poder, los señores feudales no quieren. Entonces, le declaran la guerra al emperador. A eso se le llama la guerra Boshin. Y finalmente le salió el tiro por la culata porque en esta guerra pierden ellos y gana el emperador, ¿no? Gana el emperador y los señores feudales terminan bastante debilitados, ¿no? Así que el emperador recupera su poder. Y aquí comienza recién la revolución Meiji, ¿ya? La revolución Meiji o la era Meiji. Cuando muere el emperador Komei en 1867, asume el poder su hijo Mutsuhito. Acuérdense de ese nombre, Mutsuhito, porque va a venir en el examen, va a venir, te lo voy a poner, ¿ya? Como que te estoy enseñando historia universal, te voy a poner una pregunta de Mutsuhito, ¿ya? Este señor fue el que comenzó con la era Meiji. ¿Qué significa la palabra Meiji? Gobierno de la luz. Gobierno de la luz. Eso significa era Meiji, el gobierno de la luz o el gobierno iluminado. Entonces, ahí ya nos damos cuenta de por qué el nombre, ¿no? Mutsuhito dijo, mi gobierno se va a llamar Meiji, ¿por qué? Porque mi gobierno va a iluminar a Japón, o sea que Japón iba a despertar, va a ser una luz que alumbrara, ¿no? En toda Asia. Por eso es que la era Meiji, de ahí viene el nombre, ¿no? Del gobierno de la luz. Mutsuhito restablece la autoridad del emperador, ¿no? Del Mikado. E inició un proceso de occidentalización y de sustitución del feudalismo por el capitalismo. Entonces, Mutsuhito se da cuenta de algo. Mutsuhito se dio cuenta de lo que no se dio cuenta China. Mutsuhito se dio cuenta de que Japón no puede competir con Europa, ni con Estados Unidos. Japón no puede competir con esos países. A Japón le quedan dos cosas, le quedan dos opciones. O Japón se moderniza y se hace un país igual a las potencias europeas, o Japón se va a quedar en la era feudal todo atrasado y le va a pasar lo que le pasó a China, que van a venir las potencias y lo van a obligar y se lo van a repartir en pedazos al pobre Japón. Entonces Mutsuhito no quiere que le pase lo que le pasó a China, así que Mutsuhito dice, bueno, vamos a modernizar a Japón. Japón no va a pasar por la humillación que pasó China de perder una guerra, de tener que estar entregando territorios. Japón se moderniza. Entonces, este emperador Mutsuhito empieza, primero acaba con el feudalismo y cambia la economía de Japón por el capitalismo. Y luego Japón se moderniza al estilo de Estados Unidos, al estilo de Inglaterra, al estilo de Francia. Occidentalización. ¿Ya? La revolución empezó de arriba hacia abajo, desde el emperador y los nobles hasta el pueblo. Todos se empezaron a modernizar, todo Japón se empezó a modernizar. Pero fue de forma pacífica, o sea, acá no es que te obligaban, fue de forma pacífica, no obligaron a nadie con fusil en mano a que se modernice, sino que fue un proceso que duró algunos años mientras Japón se iba haciendo esa transición. Otra cosa que Japón hizo muy bien, excelente lo que hizo Japón acá. Japón, ¿qué hace? Japón unió la tradición japonesa con la modernización. Por ejemplo, ustedes saben que los japoneses visten con un traje especial que en las mujeres se les llama el kimono, ¿no? O la yukata japonesa, ¿no? Ustedes han visto esa ropa típica que las chicas se atan con una cinta, con un lazo en la espalda, ¿ya? ¿Se han visto? O sea, yo sé que sí lo han visto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no es que el emperador dijo, bueno, vamos a hacer que Japón se parezca a Estados Unidos y ya, y matamos toda nuestra cultura. No, el emperador supo hacer esa transición entre la cultura japonesa y la modernización. Por ejemplo, se dice que la gente solo se van a vestir como japoneses, o sea, con esa ropa tradicional japonesa, en las ceremonias oficiales, o en feriados, ya en fiestas públicas. Y los demás días del año tienen que vestirse como ropa normal, con camisa, pantalón, con falda, ¿no? La ropa normal de Occidente, ¿ya? Por ejemplo,
se da predominio a la religión japonesa, pero se permite que entren otras religiones a Japón, ¿no? Se permite que entren otras religiones, se impulsa el nacionalismo japonés, se da el libre mercado, Japón se apertura al mundo, la capital es trasladada a Tokio, ahí es donde se traslada la capital a Tokio. O sea, mira la importancia de Mutsuhito, ¿no? Mutsuhito es el verdadero transformador de Japón. O sea, si Japón es una potencia mundial el día de hoy, es gracias a ese señor. Y ustedes, les decía chicos que este tema a mí me gusta porque yo soy a mí me encanta Japón. Todo lo que tiene que ver con Japón, con su cultura, con su comida, sus leyendas, todo lo que sea japonés me gusta mucho. Soy muy fan de Japón y por eso me da mucho gusto hacer este tema, porque si ustedes van a Japón el día de hoy, van a encontrar, por ejemplo, o sea, todos son edificios modernos, todo, pero tú estás caminando por una calle y de repente encuentras un templo sintoísta, ¿no? Entonces, han conservado su cultura japonesa y la han adaptado a la vida moderna. O sea, qué interesante es eso. No se quedaron estancados en el pasado, pero tampoco renunciaron a su cultura. Eso fue lo que no hizo China. China quiso mantener su cultura y no abrirse al mundo moderno. Y le costó muy caro eso, y a China le tardó. Y China, cuando China se vuelve una potencia mundial, Japón ya tenía más de 100 años de ser potencia. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el gran detalle, ¿no? ¿Qué hacemos? Los chinos fueron muy radicales. Los chinos dijeron, o matamos nuestra cultura y nos modernizamos, o seguimos con nuestra cultura y no nos modernizamos. Ellos lo vieron desde ese punto. El emperador japonés fue más inteligente. Dijo, no es necesario matar la cultura, matar la tradición. Conservemos lo que nos sirve, pero modernicemos el país. Muy inteligente lo que hizo Mutsuhito. Era Meiji. Esta era Meiji va a durar entre 1868 hasta 1912. Corresponde al periodo en el que Mutsuhito fue el emperador de Japón. Fue una época de gran crecimiento económico. Japón pasó de ser un simple estado feudal, meramente agrícola. O sea, Japón pasó de ser un estadito de agricultores, de campesinos, a ser una potencia económica y militar a la altura de las potencias occidentales. Japón comenzó una política expansionista e imperialista que perduró hasta la Segunda Guerra Mundial. Japón tenía la intención de ser el imperio, de formar un imperio asiático. Japón quería ser un país que liderara a los países de Asia. Esa es la visión de Japón. Los japoneses nunca se sintieron, por ser una isla, nunca se sintieron menos que nadie. Japón soñaba con ser un enorme imperio que controlara toda Asia y lo estaba logrando. Lo estaba logrando, claro, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Acá, por ejemplo, algo típico, ¿no? Mira, o sea, Japón, y acá vemos las grúas, vemos los andamios, o sea, cómo Japón se va modernizando al mismo tiempo que la gente extrañada, ¿no? Cómo es que Japón está transformando. Reformas político-institucionales. Los feudos, los antiguos territorios de los daimyo, de los señores feudales, se transformaron en provincias. Se transformaron en provincias que dependían del gobierno central, o sea, se centralizó el poder. Ya nada que ahora que cada señor feudal mande en su provincia mangos. Fuera los señores feudales, el poder lo tiene el emperador y en cada provincia va a haber un gobernador que le responde al emperador. Igual que lo que ocurre ahora acá, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, el gobernador de Arequipa, de Cajamarca, de Cusco, le responden al gobierno central, al presidente. Algo así fue lo que se... Mira cómo Japón se moderniza, ¿no? Se acabaron los señores feudales, los antiguos feudos se convierten en provincias de Japón al mando de gobernadores que obedecen al gobierno central del emperador, ¿no? Los antiguos daimios se transforman, ¿no? Los daimios, los señores feudales, tuvieron que transformarse. O sea, si no querían ser eliminados, tuvieron que convertirse ahora simplemente en administradores, en gobernadores, pero que ahora le responden al emperador. Así es como Mutsuhito sometió a los señores feudales, ¿no? 1889, la carta otorgada, ¿no? La dieta bicameral, cámara elegida bajo sufragio censitario, pero amplios poderes para el emperador. Reconoce también derechos y libertades. Japón estableció una monarquía parlamentaria, ¿no? O sea, el emperador sigue teniendo mucho poder, pero el emperador tiene un congreso, un parlamento que gobierna con él, al estilo de Inglaterra, que tienen un rey, pero tienen un parlamento. Igual, lo mismo pasó en Japón, ¿no? Partidos políticos eran pocos miembros y todos eran conservadores y partidarios del expansionismo militar. O sea que no hubo mucha diferencia con el resto de los partidos políticos, ¿no? Así se reforma Japón,
Todos, mira la ropa, ¿no? Mira la ropa con la que se visten todos al estilo occidental, ¿no? Ya no hay los trajes típicos japoneses. Reformas sociales. ¿Qué más pasó? Supresión de los privilegios de clase. O sea, que ahora todos iban a tener los mismos derechos. Ya no hay privilegios para los hijos del señor feudal, nada de eso. Todo las leyes modernas, ¿no? El mundo tiene que cambiar y Japón suprime los privilegios de clase. Se aplicó un código penal parecido al francés, ¿no? De Napoleón, un código penal donde se da igualdad jurídica. O sea, que el rico y el pobre tienen que ser juzgados según la ley, ¿no? Se implantó el calendario gregoriano. O sea, los japoneses estaban usando otro calendario que no era el de nosotros. Y desde ese momento, con Mutsuhito, empiezan a usar nuestro calendario moderno, ¿no? Que usamos, el calendario gregoriano. ¿Ya? Se usa la utilización de la ropa occidental en las ceremonias oficiales, lo que les dije antes, enseñanza pública, se da una enseñanza pública, o sea que ya Japón no va a permitir analfabetos. Algo que Japón hizo muy bien fue que Japón apostó por la educación pública, trajeron maestros, se modernizó la educación, se volvió obligatoria, nadie se podía quedar fuera de ir al colegio, nadie, te mandaban al colegio y era una educación militarizada, o sea que los colegios eran de tipo militar, y todos los varones y mujeres tenían que ir a estudiar, pero tenían que comportarse al estilo militar. Entonces, tú te has preguntado el día de hoy por qué cuando tú tú ves alguna serie de Japón, cómo se comportan los alumnos, pucha, que todos siguen las reglas, ¿no? O sea, recontra apegados a las reglas, porque esa fue la educación que fue empezada a impartir en Japón, una educación muy apegada a las reglas de tipo militar y de tipo obligatorio, ¿no? ¿Qué más hizo Mutsuhito? Mira lo que hace. Mutsuhito empezó a hacer escuelas y de las escuelas él empezaba a ver o seleccionaba a los mejores alumnos. Y todos los mejores alumnos de Japón, ¿qué hacía Mutsuhito? Los becaba. El gobierno japonés les pagaba para que se vayan a estudiar a las mejores universidades de Francia, de Inglaterra, de Alemania y de Estados Unidos. ¿Y para qué los mandaba? Los mandaba, ¿por qué? Les mandaba para que estudien, para que aprendan cómo se vivía allá y luego llegaran a Japón, o sea, después de sus estudios, regresaran a Japón y aplicaran todo lo que aprendieron. Qué crack, eso es ser un genio, ¿no? Mandar a sus alumnos, a los japoneses, a aprender cosas, avances de otros países, de otras potencias, copiarse todo lo que aprendieran y luego regresar a Japón y mejorar lo que aprendieron. Mejorarlo. Chicos, no por nada, el día de hoy Japón tiene probablemente a los mejores ingenieros, todo, ¿verdad? Son potencia en tecnología. Por ahí dicen algunos que tú le das un celular viejo a un japonés, él lo desarma y lo convierte en un celular moderno. Porque ellos están acostumbrados a eso, ¿no? O sea, ven lo mejor de un país y lo copian, y lo adaptan y lo mejoran. Ese es el gran talento de los japoneses. Entonces, ¿cómo se modernizó Japón? ¿Qué hizo? Por ejemplo, los japoneses empiezan a copiarse de la fuerza naval de Inglaterra, se copian del ejército alemán, se copian de la oficialidad francesa. O sea, ven qué es lo mejor de cada país, se lo llevan y lo copian y lo reproducen en Japón. Y así Japón se convierte en una gran potencia. Mantienen su tradición y al mismo tiempo modernizan su país, ¿no? Se restringió el budismo, el shintoísmo era la religión oficial, hasta el día de hoy es la religión oficial en Japón, y empieza una propaganda ultranacionalista en la cual Japón es exaltado. La gente tenía que sentirse japonesa y amar a Japón por encima de todo, ¿no? Un código de honor altísimo, ¿no? Reformas económicas, Japón se volvió una economía capitalista, ¿no? Se impuso un impuesto sobre la tierra, se dio libertad industrial, libertad comercial, se estableció el yen, acá está el yen. El yen es, junto con el dólar, con el euro, una de las monedas más poderosas del mundo, el yen japonés. Ya me gustaría que el sol estuviera a ese nivel, el nuevo sol ni lo conocen, pero ¿quién no conoce los yenes japoneses, la nueva moneda de Japón? Se creó un ministerio de industria, Japón se volvió una potencia industrial, se crea el Banco de Japón, o sea, Japón se volvió un país increíblemente moderno, ¿no? Reformas económicas, sabemos, Japón empezó a construir grandes industrias, para eso se endeudaron, pero lo tuvieron que hacer por un tiempo, ¿no?
pagaron a técnicos extranjeros y mandaron a muchos jóvenes japoneses a estudiar en el extranjero, lo que les decía, ¿no? Para aprender todo lo posible de cómo era la vida en las potencias extranjeras, ¿no? Se confiscaron los bienes de los señores feudales como la familia Tokugawa, se endeudaron, tuvieron que pedirse préstamos de Estados Unidos, de Inglaterra, se aplicaron impuestos para poder solventar estos gastos, ¿no? Para el año de 1893, Japón ya es una potencia militar y una potencia moderna. Chicos, lo que están viendo aquí es la bandera de Japón. Esta fue la bandera de Japón. Ahora es solo el circulito, ¿verdad? Pero Japón, su bandera era un sol naciente. Luego les voy a contar por qué razón cambió su bandera a la que tenemos el día de hoy. ¿Ya? Se da, bueno, obviamente no todos vieron con buenos ojos el hecho de que se aplicara esta era Meiji y ocurre una rebelión, la rebelión de Satsuma, ¿no? La rebelión de Satsuma, que fue una revuelta de ex samuráis. Los samuráis eran los soldados imperiales, que cuando modernizaron a Japón, ahora fueron desplazados, ¿no? Y Japón construyó un moderno ejército con soldados, con armas de fuego, y los samuráis que habían defendido toda su vida al emperador fueron excluidos. Y por eso es que muchos samuráis que lo habían perdido todo, se levantan en armas, ¿no? Una rebelión, la rebelión de Satsuma, ¿no? A pesar de que los samuráis habían apoyado al emperador en la guerra Goshin, o sea que a pesar de que los samuráis habían ayudado al emperador a recuperar su poder, ahora el emperador pasaba de ellos, los ignoraba. Entonces, aparte también no estaban conformes con esa transformación cultural, las reformas que les quitaron privilegios, ¿no? Ya no podían, por ejemplo, los samuráis siempre llevaban su katana, su espada, ya no podían llevar espada, tenían que vestirse como norteamericanos, o sea, todo eso fue un choque cultural para los japoneses. Fue un choque cultural y los samuráis, pues por eso se rebelan, ¿no? El gobierno reclutó a un gran número de campesinos inexpertos en la lucha, finalmente terminan ganándole y así acabaron con los samuráis, ¿no? En una guerra acaban con los samuráis. Fue una de las últimas revueltas y con ellas el gobierno Meiji consolidó su poder. Y por esa razón, chicos, al comienzo de la clase les comencé diciendo quién era este señor y todos dijeron, era Tom Cruise, ¿verdad? Y Tom Cruise es un actor que justamente participó en una película llamada El Último Samurái, que está ambientada o tiene mucho, está ambientada en la rebelión Satsuma, ¿no? En esta rebelión Satsuma, ¿no? Claro que hay muchos cambios que le hacen, pero el trasfondo es el mismo, ¿no? Los samuráis que al sentir ese choque cultural que está pasando con la era Meiji se rebelan y finalmente mueren todos. Voy a ver cuánto tiempo me quedan 5 minutos al menos para que puedan ver el video, ¿ya? Guerra sino-japonesa, ¿no? Ahora que Japón es un país, un estado moderno, comienzan las guerras. Japón tiene que dar un golpe de autoridad. Japón no se ha modernizado para sembrar arroz. Japón se ha modernizado para ser un estado imperial conquistador. Y Japón le declara la guerra a China. Le declara la guerra a China por la pelea acá es por Corea. Ahí a todas las fanáticas de los coreanos, acá está, la guerra por Corea. Corea era un estado títere de China en ese tiempo, así que Japón le declara la guerra a China y le saca, la verdad, le saca la mugre, como decimos, le da una paliza a los chinos, demostrando que Japón ahora era un estado moderno, ¿no? Japón le quita muchas islas como Formosa, Isla Pescadores, Liaodong, ¿no? Le quita a los chinos, ¿no? China reconoció la independencia de Corea. China tuvo que abandonar Corea ante esta derrota contra los japoneses y tuvo que pagarle mucho dinero a Japón por haber perdido esta guerra, ¿no? La guerra entre chinos y japoneses. ¿Ya? Listo. Acá tenemos algunas de las imágenes, ¿no? Los reclutas japoneses, la modernización usando armas de fuego, ¿no? ¿Cómo es que Japón se modernizó? Y el último golpe de autoridad que da Japón es la guerra ruso-japonesa, ¿no? Rusia y Japón se van a la guerra. Rusia, el país más grande del mundo, contra Japón, una isla pequeña. Todo el mundo hubiera dicho Rusia tiene todas las de ganar. Mentira. Los japoneses le dieron otra paliza a los rusos, demostrando que Rusia era un país recontra débil y atrasado, y Japón pues se lleva una victoria que termina provocando luego la caída del régimen zarista de Rusia, ¿no? Entonces, finalmente Japón se termina quedando con Manchuria, Port Arthur y la mitad de Sajalín, ¿no? Entonces, aquí vemos, Rusia mandó su flota desde Europa, pero fue aplastado por la poderosa armada de los japoneses, ¿no? Una gran victoria y con esto Japón se consolida como la nueva potencia mundial, después de ganarle a China y luego ganarle también a Rusia, ¿no? ¿Qué consecuencias nos deja la era Meiji? Japón pasó de exportar materias primas a ser un gran país industrial, ¿no?
mano de obra barata, el comercio se centró en el mercado exterior, Japón se desarrolló financieramente, se empezó a expandir por el resto del mundo y todo esto siguió su curso y Japón era una gran potencia hasta hasta la segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Japón terminó entrando al bando perdedor y lo perdió todo. Entonces vamos a contar pues lo que le termina. Es triste el final de Japón, pero esta fue su era de oro. Esta fue la edad dorada de Japón. Muy bien, chicos. Y bueno, con esto terminamos con nuestra clase del día de hoy. Me quedan 2 minutos. A ver, miren, vamos a ver al menos un poquito del video, ¿ya? Voy a dejarles la compartición. Y, a ver, vamos a compartir nuevamente un ratito, por favor. Esta es una escena, ¿ya? Esta es una escena en la cual vamos a ver un poquito de la rebelión de los samuráis y cómo termina, ¿no? De la película que les estaba diciendo del último samurái. A ver, se me va el tiempo, chicos, se me va el tiempo. A ver, voy a compartir esa pantalla rápidamente, al menos para ver la primera parte. ¿Ya? Les recomiendo, hoy día de tarea me gustaría que revisen o que vean la película para que vean qué cosas son reales y qué cosas son inventadas, ¿no? Pero esto es lo real, lo que pasó con los pobres samuráis. Bueno, la verdad, chicos, nos vamos